no se ha discutido, se acaba de postergar, porque el plebiscito ocurría el 28 de abril, que como le acabo de mostrar, coincide casi con el punto más álgido de la pandemia del coronavirus en Chile. Se postergó para octubre, pero yo pienso, y esto estamos especulando, de que quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás siempre se va a volver a discutir. Pero hoy día, el calendario que tenemos es un plebiscito en el mes de octubre que coincide con las elecciones de los alcaldes, de los concejales. Esas serán las palabras del presidente Sebastián Piñera, abriendo la puerta a la posibilidad de conversar, posponer nuevamente el plebiscito constitucional, constituyente que tenemos planificado, agendado para octubre. Estaba originalmente, como ustedes saben, para el domingo, para ayer, y finalmente quedó para el 25 de octubre, esperando que ya en la primavera del 2020 la urgencia sanitaria la hayamos pasado lo peor. Esta fue una entrevista emitida anoche por CNN en español, donde Piñera, como lo dijo ahí, si bien no lo ha discutido en el seno del gobierno y los actores políticos no lo han discutido, él como que hace un sinceramiento que, por supuesto, a nosotros nos deja espacio para interpretar, porque él dice, a ver, por ahora la cosa va en octubre, no nos equivoquemos. Él no está diciendo que va a presentar un proyecto, que esa sería una real noticia, digamos, algo así como, sí, yo estoy pensando sinceramente en cambiar esto, chutearlo para adelante. Él no dice eso, él dice que, dadas las circunstancias y la cosa sigue difícil, uno podría pensar, como lo dijo el ministro Blumel también ayer en una entrevista, en un calendario electoral más racional, o no, de hecho racional no es la palabra, más racionalizado, que no es exactamente lo mismo, es como racionar las elecciones entendiendo cuál es el contexto tanto sanitario como económico. El argumento económico sí es más interesante en boca del presidente, porque el argumento de Blumel, del ministro de Interior, es el mismo argumento por el cual lo suspendimos en abril, que es decir, no es seguro ir a votar. Y si no fuera seguro ir a votar en octubre, evidentemente el sentido común haría que todos los actores políticos, en forma bastante transversal, creo yo, dijeran, bueno, habrá que aplazarlo de nuevo, fuerza mayor. Yo creo que en ese caso no habría mayor drama. Lo que es interesante es que el argumento del presidente es ligeramente distinto del de su ministro de Interior. Incorpora esta variable económica, que yo diría que no es exactamente la misma, pero se parece incluso a la de algunos partidarios del rechazo que dicen, en un escenario de recesión, en una crisis económica con la que estamos, no nos vayamos a gastar toda esta plata en hacer un plebiscito, en montar una convención constituyente. Generalmente los partidarios del rechazo suman ese argumento a todos los otros que ellos ya tienen, la incertidumbre, etcétera. Pero es interesante porque si es que uno quisiera tomarse en serio ese argumento, el argumento de que un problema, una situación económica compleja te debe hacer replantear las obligaciones democráticas que tienes, entonces vivamos en permanente dictadura. Es lo más barato, no tendríamos absolutamente ningún problema, le aplazamos a todos, como en la vieja Roma, 6 meses o 6 años en este caso, sus mandatos para no tener que incurrir en gastos. La democracia cuesta plata y eso lo sabemos. Ahora, en comparación a el tipo de desembolso, de endeudamiento fiscal, de expansión fiscal que va a necesitar el Estado chileno para hacerse cargo de esta recesión, o sea, ya sin contar la del estallido social, esto suele ser marginal. Los economistas todos dicen que no mueve la aguja, un pelo de la cola entre toda la inversión que se requiere para los desafíos que vamos a enfrentar. Así que mi impresión es, Carla y Gerson, de que el argumento del presidente no aporta mucho. Abre un flanco, como dice Gerson, que no estaba sobre la mesa y le permite a gente de la oposición decir, ya se están corriendo. Nunca quisieron, ya se están corriendo. Pero en el fondo, el único argumento creo que vale es el de Blumel ayer, que es, si es que esta cuestión desde lo sanitario está compleja, entonces habrá que discutirlo de nuevo. Claro, ¿cómo contradecir al presidente en todo caso? O sea, tiene que salir el ministro del Interior a fijar o enmendar el criterio. Fíjate que el viernes el presidente de la República hizo un llamado vehemente, fuerte, a no politizar la crisis. Y en definitiva, horas después aparece en una entrevista entregando un argumento distinto, nuevo, que tiene que ver con la recesión y no por razones sanitarias que fueron las que llevaron a suspender el plebiscito en la fecha original,
con otra argumentación que es prácticamente un hecho. Evidentemente que va a haber una fuerte contracción, por lo menos, recesión económica, una crisis económica muy fuerte, y vamos a estar en medio de eso. Entonces, evidentemente, le da cuerda a muchos para decir, oye, ojo, aquí lo que se están buscando son excusas, argumentos para esgrimir razones de Estado para nuevamente no cambiar la Constitución. Y vemos cómo se produce una especie de coreografía, deliberada o no, una coincidencia por lo menos entre lo que planteaba el exministro del Interior del presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, cuando rompe su cuarentena política para plantear más o menos algo parecido. Lo secunda en cronología el presidente, pero es el presidente de la República, es la máxima magistratura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día se genera una serie de ruidos internos, aparece el presidente de Renovación Nacional, después del comité político, señalando que solo las razones sanitarias justificarían una postergación de fechas. Plebiscitos, elecciones durante crisis se han hecho siempre, sí. Sin ir más lejos en una situación muy, muy complicada en el 88, en lo económico también, en lo social. Entonces, esto evidentemente genera un ruido, es un elemento político adicional, abre un flanco y también contribuye a que mucha gente hoy día incluso vaya nuevamente a protestar o a manifestarse. Ahí en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como quieran llamarle, da lo mismo. En el fondo, acá hay un argumento para decir, oye, no, pues acá estamos presentes y nosotros queremos que se haga el plebiscito. No se tiene que olvidar que dentro de todas las razones económicas y de sistema que llevaron a la crisis o el estallido social del 18 de octubre, estaba como soporte a todo el sistema la dirigencia política. Y había una profunda desconfianza en los dirigentes políticos partiendo por el gobierno. Entonces, muchos dicen, mira, cedimos por razones sanitarias y nuevamente nos colocamos en las manos, en la administración de los mismos sobre los cuales tenemos una profunda desconfianza. Entonces, por algo, cualquier cosa que se diga en relación a variar un poco la brújula genera desconfianza, evidentemente. Sí, no solo genera desconfianza, genera inquietud. Estaba sacando la cuenta, quedan 5 meses completos, todo mayo, junio, julio, agosto, todo septiembre y casi todo octubre. Me parece que es un horizonte de tiempo demasiado grande, demasiado largo para una pandemia de este tipo que en otros países nos ha demostrado que en 20 días puede cambiar completamente el panorama. No entiendo cuál es la idea de seguir adelantando plazos y pormenorizando lo que vamos a hacer en el futuro si en realidad poco sabemos del presente hoy día. Me parece como que plantear que en octubre vamos a estar haciendo tal o cual cosa no tiene hoy día mucho sentido, y menos sentido tiene si es que vamos a poner como argumento la condición sanitaria, que hoy día, en el fondo, se está flexibilizando para demostrar que podemos seguir con una vida bastante normal, porque lo que se está diciendo es que vamos a poder ir al mall otra vez si es que se toman las medidas pertinentes. Si uno puede ir al mall, ¿por qué no podría ir a votar, si es que fuera el caso? Ahora, insisto, me parece que queda demasiado tiempo. Es como un flaco favor a la salud mental de las personas el estarse planteando con tanto tiempo cosas que pueden llegar a no pasar. Ya nos pareció adelantado cuando creo que fue en febrero-marzo, que el ministro Mañalich puso en duda el plebiscito, que venía en un horizonte de tiempo bastante más corto. Y se demoró finalmente en llegar el contexto donde parecía lógico y de consenso el bajar el plebiscito, por razones sanitarias, con esto sobre la mano. Ahora 5 meses me parece que es un horizonte excesivo. Ahora, lo que sí me parece interesante es empezar a pensar como un trabajo como filosófico, porque insisto que en la emergencia creo que hay otras miles de prioridades y mucho más urgentes en el día a día. Es empezar a pensar los efectos que puede tener sobre esa decisión que Chile va a tomar en algún momento. No sabemos si en octubre no, ojalá que sí, pero no lo sabemos. La pandemia. Una cosa es que uno diga que no se quiere politizar la pandemia o que la pandemia no se utilice para fines políticos, ¿verdad? Pero otra cosa es que efectivamente yo creo que esto va a tener efectos porque hay como un área que para mí ha quedado un poco inexplorada o poco mencionada de lo que estamos viviendo, que es como un aspecto existencial. Yo creo que
esta crisis es distinta a otras crisis en el aspecto existencial. De todas maneras, inaugural prácticamente. Yo creo que hay mucha nos ha llevado gente, a todas muchas cavilaciones en los claro, últimos hay días. mucha gente en su casa preguntándose, ¿esto tiene sentido? ¿Esta construcción que estamos haciendo es la lógica? Mira, la gente que defiende el modelo, yo creo que los electores incluso del presidente Piñera, esa clase media pujante que cree en el mérito, que cree que hay que levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, porque es la única manera, porque nadie te va a dar nada, se ha sentido muy frágil respecto de esta crisis. Gente que lleva 30, 35 años, 20, sacándose la mugre, que hoy día dicen 2 meses se me va a ir todo por la borda, chuta. Y eso hace que desde el existencialismo, desde el para qué estoy aquí, para dónde voy, qué estamos construyendo, cómo nos relacionamos como sociedad, pueda haber efectos políticos muy profundos en esa decisión, fíjate. Y yo creo que más profundos que el estallido social. El estallido social es una cosa un poco más, si estaba a favor o en contra de la violencia. Aquí es como, ¿para qué existo? Si va a venir una pandemia de este tipo que me hace sentir frágil, donde siento que me puedo morir yo o uno de los míos, ¿valdrá la pena todo esto? Y esa pregunta, en una perspectiva política, es tremendamente desafiante. ¿Cómo se vincula la construcción de una nueva institucionalidad con esas preguntas? Tal Ahora, cual. Y eso a nivel global, excede a Chile. Es súper interesante, Carla, que como argumento, si yo, por ejemplo, realmente creo que las prioridades deberían ser otras, que la Constitución, la Asamblea Constituyente abre un escenario de incertidumbre, yo creo que esas son razones válidas para votar rechazo. Pero me parece que debe ser sin saltarse ese paso, por así decirlo. Y la última cosa que quería decir antes de que nos corten es que, porque ya veo, ya estoy viendo con el WhatsApp, es que me parece que no es lo mismo decir que hay que volver paulatina y gradualmente a la normalidad y eventualmente abrir el comercio bajo ciertos resguardos, que decir que vayamos todos a votar un día a centros de votación donde lo de la aglomeración es imposible, por así decirlo, de prevenir. Yo creo que no es lo mismo decir de a poquito vamos a tratar de a cuentagotas ir participando de la vida comercial. Creo que no es lo mismo que decir vamos todos juntos un día a aglomerarnos a votar. No sé si, porque la presidenta del colegio de médicos esbozó como que casi que era lo mismo una cosa con la otra. Yo no sé si es tanto lo mismo. Lo pongo nomás para la discusión, seguramente le vamos a dar una vuelta más adelante. Yo creo que no es lo mismo, pero no sé qué es más complejo, fíjate. Bueno, lo podemos analizar en un ratito más. Yo creo que para nada es lo mismo, pero tenemos